Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es viernes, toca hablar de experiencias que me pasan en primera persona y esta semana vamos a hablar de cañas y podcast. Y sí, esto no es un bucle porque grabé un programa sobre cañas y podcast, el evento que iba a haber, pero ahora voy a hablar de cañas y podcast porque ya ha sucedido este evento y he estado en él, ha habido experiencias, me lo he pasado súper bien. Vamos a contar un poquito de qué es este evento para el que no escuchó el otro podcast. Y es un evento en Madrid, se hizo en la zona de Alcobendas, Val de las Fuentes. Es un evento sobre todo para gente del podcasting independiente, porque había podcasts bastante buenos y podcasters, también oyentes, pero esto, como suelo decir yo, ya sea JPod, PodNice, este evento que se llama Cañas y Podcast, pues para traer a un oyente hay que secuestrarlo o hacerle algo. Vino algún oyente al evento y claro, estábamos dando palmas con las orejas, saltando, diciendo, madre mía, qué alegría, un oyente que es solo oyente. Claro, casi todos los podcasters somos oyentes, porque eso de en casa de herrero cuchillo de palo, no, los podcasters casi todos nos encanta escuchar podcast y aunque grabemos mucho, también nos gusta mucho escuchar. Este evento que se hizo el sábado 28 de septiembre, pues fue organizado por Julián, que lo conoceréis de podcast como El Barbedel, los últimos de Filipinas. También estuvieron echando una mano en la organización Elena de Mujeres con Historia, Borrachuzo del el podcast que ahora hablaremos, Diógenes Digital, estuvo también el Reta. Pues estuvieron ahí en el tema de realización, haciendo los preparativos, todo el rato atentos, porque que este tipo de eventos también tiene mucho trabajo de los micrófonos, de la producción, de todo, para que todo salga al milímetro. Que sí, es muy fácil llegar, sentarte a hablar, pero detrás hay un trabajo ahí. Y bueno, luego los podcasters que comentaremos, que también tienen su curro, y todos los podcasts sin excepción fue un completo éxito. El evento se hizo en el bar El Pabellón de la Caza, que como dice el nombre estaba lleno de cabezas de cabra, perdices, ciervos. Bueno, era curioso grabar podcast allí o oírlos y de repente ver una cabeza de cabra y todo. Era bastante curioso, pero el sitio, la verdad que mereció bastante la pena. Nos trataron súper bien, la gente del bar, luego la comida bastante buena, todo. La verdad que el sitio en sí muy bueno. El primer podcast que había en la programación era Diógenes Digital. Diógenes Digital había escuchado yo alguna cosa, pero verlos en vivo es que parece mentira, pero ver un podcast en vivo, ver las caras, cómo interactúan, los vídeos que iban poniendo. Principalmente este podcast es sobre videojuegos y sobre cosas de juegos de mesa, juegos de tablero de los 80, los 90, incluso anteriores, de toda esta época. Y el podcast suyo era sobre todo de anuncios de esa época, de la época española, de la época japonesa también, de la NES, la Super NES, todo este tipo de anuncios. Molaba muchísimo los comentarios que iban haciendo y todo, te lo pasabas muy bien. Luego había una parte en la que supuestamente iban a hablar de Tolkien, de todo lo que mola Tolkien, de todo, y enseguida parece gente que no le gustaba. Yo, que soy enamorado de Tolkien, nos quedamos algunos con las ganas, pero entramos a lo que se dice, a lo bonito de Diógenes Digital, que moló, que fue un concurso. Claro, el concurso, que eran preguntas de estilo retro, sobre videojuegos, sobre los Goonies, sobre todas estas cosas que nos gusta. A ver, yo, por ejemplo, la época de los Goonies y todo eso lo he visto a posteriori, como me ha pasado con otras cosas. Pero como ha habido tantas reposiciones y luego esas películas, aunque fueran de los 80, se han repuesto tanto y han marcado época también en los 90, había preguntas como ¿cuál fue el primer juego para adultos de los videojuegos? Y claro, por ejemplo, nosotros lo acertamos porque yo, digo, un amigo lo sabía, que había jugado, que me lo habían dicho que había jugado a ese videojuego. Entonces le acertamos la pregunta. Un amigo ha jugado a ese videojuego. Molaba los premios, porque los premios, entre otras cosas, eran el típico pack de juguete de los 20 duros de jugar a los médicos, el dinosaurio que te entraban en las máquinas estas que había de bolas en muchos bares, luego el cartel de perros no, o sea, una serie de... La consolita, una consola de última generación de esta que
con agua que tienes que meter los aros en los anillos ahí. O sea, molaba muchísimo porque eran todos premios retro. Nuestro equipo con José el Camarero, con Elena de Mujeres con Historia, también estaba por ahí Robert. Pues logramos ganar ahí el concurso. Y al acabar el podcast, cosa que pasaba con todos los podcasts, el Reta, que estuvo en buena parte de los podcasts ahí en el tema de la producción, ahí viendo el tema de los micros y otras cositas, pues les daba un obsequio a los podcasters, a los podcasts, con su logo y que habían participado en este Cañas y Podcast, o sea, un bonito detalle. Luego tuvimos el Bar Bedel, el siguiente podcast, el Bar Bedel con Julián, que bueno, los que no conozcáis a Julián, está en el Bar Bedel, está en los últimos de Filipinas, está en por todos los lados, también tiene muchas colaboraciones en otros podcasts. Pues ahí tuvimos a Julián y a Lorena. Pero es Lorena la que suele decir Lorena Hermoa, como la conoce también Julián, que la describió así porque hay otra Lorena, que luego hablaremos de ella, pero había dos Lorenas en este evento de Cañas y Podcast. ¿Y de qué hablaron en este Bar Bedel, que es un podcast que a mí me gusta bastante? Mira que Diógenes Digital me gusta porque son videojuegos encima retro. Pues aquí en Bar Bedel suelen hablar también de cosas antiguas, de nostalgia, y aquí hablaron de canciones, de dibujos animados. Empezaron con canciones como Willy Fogg, Los Mosqueperros, Sancho y Quijote, de época, con Chicho Terremoto no estuvo por ahí, pero vamos, es de esa época, Los Caballeros del Zodiaco. Y lo que hubo, al igual que en el podcast anterior, es un concurso. La buena de Elena, que estuvo también ahí organizándolo, nos daba un papelito y un boli, y luego ponía a Julián las canciones y Lorena también ponían las canciones, y tenías 4 opciones y saber de qué serie de dibujos animados era, y el que tuviera más aciertos se llevaba un premio, que era una taza del Bar Bedel. Los premios los ganaron Xavi y el Doctor Orlov, que Taiwan, del podcast El Doctor Orlov, que hace poco le hizo una entrevista en Josete, en el Rincón de Josete, y es un podcast que merece bastante la pena, y estuvo ahí también en este evento de Cañas y Podcast. Luego comentaremos un poquito que otros podcasters que no hicieron podcast pero que estuvieron por ahí, pero que nadie se moleste si no digo todos, porque fueron tantos los que estuvieron por ahí. Fue tanto, los propios que organización del evento no se esperaba tanto. Es que yo también, cuando se anunció al principio el evento, que fue justo antes del verano, bueno, esperábamos un evento de podcast, que fuera gente del mundillo, pero toda la gente que fue, no nos lo esperábamos, y fue una grata sorpresa. Todo el podcast del Bar Bedel comentando estas canciones de dibujos animados, en algunos se sabían los autores, en algunos no, algunos tenían su historia. Bueno, estuvo bastante bien, me gustó mucho este Bar Bedel, que os recomiendo que escuchéis el podcast, y de ahí ya hicimos un descanso para comer, porque venía la comida que comimos en el pabellón de caza, la comida que yo comí venado, y comí también unas miguitas con huevo, bastante rico todo. Y estaba muy rico, muy buen el servicio, y bueno, estaba por ahí para pasar revista y que todo estuviera perfecto José el Camarero, del podcast también Frente al Cliente, y claro, si los cubiertos o no servían bien, pues él estaba ahí para pasar revista y que todo estuviera de forma correcta. El menú estaba con un papel de hoja de cuadros y en boli, como a mí me gusta. A veces con tanta tecnología, que si código QR o que si tal, pero imaginaos que vais a un restaurante o bar y por lo que sea, llámame loco, pero no te has llevado el móvil y no tienes para leerlo. Pues ahí está, ni carta impresa ni nada. Así me gustan los camareros de toda la vida, y eso mola. Pues una vez que ya llenamos el estómago, pues ya empezamos con los últimos podcasts del día. Aunque antes que seguir voy a mencionar un poquito de forma muy rápida, como diría José Mota, muy rápido, a uno de los podcasters que estuvieron por ahí, pero no tenían podcast, pero también estuvieron. Gente como Chur, de Manchapod, de Cuéntame Hermosura. Y vamos, si no habéis escuchado su podcast, os voy con un cuchillo para que lo escuchéis. Lo mismo os digo de podcast como Estado Civil Montero, que estaban ahí todos. Uno de los de Estado Civil Montero tenía un palo selfie que, vamos, se nota que están expertos en hacer viajes y hacer fotos ahí con paisajes súper bonitos, que era un palo de 3 metros o de 4 metros, kilométrico el palo, o sea, exagerado.
Luego José el camarero de Frente al Cliente, Raúl del Cronovisor, José de Una Estrella, estaba también, que no conocía, Roberto y José de Onda Guantoki, que hacen podcast y aparte tienen una radio online con música de distintos géneros. Me mola mucho el concepto. Claro, me dijeron, ponemos todo menos reggaetón. Claro, todos obviamente sabemos que el reggaetón no es música, entonces eso estaba que más decirlo. Luego estaba, como he dicho antes, Tyson, que ganó uno de los premios de los archivos secretos del Dr. Orlov. Tuvieron también Edu, Ángel y Ana del Abrazo del Oso por ahí. Es que si hay un evento de podcast, ya sea JPod o Cañas y Podcast o otros eventos que hay de podcast, yo siempre lo veo al Abrazo del Oso. Están ahí al cañón esta gente. Luego estaba Toño del podcast Cerco del Río, Robert del podcast Disperso, hablando con Aitá. Es que tiene 3 o 4 podcasts este hombre. Luego estaba la gente de Asespod, de Asociación de Escuchantes, que luego también hablaremos de ellos. Y bueno, una comunidad, algún oyente, como he dicho también, estaba ahí, que es rara avis que haya un oyente. Estaba José del podcast Una Estrella. Espero próximamente que a este evento le den 5 estrellas. Como no le dé José en su podcast 5 estrellas a este evento, también le vamos a pegar un palizón de muy señor mío. Xavi del podcast Desencadenado, el Reta, que también lo he mencionado, del podcast Travelcaster. O sea, un montón de podcasts estuvieron por ahí. Y también, no dejármelo en el tintero, a David de KD Express, y también hace un podcast de accesibilidad y tecnologías libres, que se llama así el podcast, con accesibilidad con tecnologías libres. Y bueno, también estuvieron Lula y Sergio del podcast Castillos y Ratones. Así que si alguno me lo ha dejado, tenéis permiso para cortarme las piernas y los brazos y los oídos, y así no puedo escuchar más podcast. Pero ahí estuvieron al pie del cañón. Y vamos con el podcast, que hubo un crossover de Lorena del kiosco Chispas y Alex de Puede Ser Una Charla Más. Estaban al principio nerviosos porque nunca habían hecho un podcast en directo, pero la verdad que salió súper bien. Empezamos con lo típico. Los que no conozcáis el podcast de Lorena del kiosco Chispas, pues su podcast básicamente es comentar revistas de los 80, de los 90, alguna de los 2000, de todo tipo, que si la Vale, que si la Superpod, que si de científicas, que si el Interview. Pues aquí comentaba sobre todo de Vale, del Pronto, con titulares bastante controvertidos, y nos echábamos unas risas. Y ahí estaba también Alex poniendo sus comentarios, que su podcast, bueno, es un poquito de todo el podcast de Alex de Una Charla Más. Hablan sobre todo sobre películas, series, sobre la vida, reflexiones. Y bueno, ese tándem que ha habido varias veces, porque Alex ha ido al podcast de Lorena y Lorena ha ido a veces al podcast de Alex, pues ahí en directo estuvo súper bien, interactuando con el público, preguntándonos cosas, hablando, preguntando cosas sobre otros podcasts. Estuvo muy bien, nos los pasamos súper bien. Diría que es el mejor, pero como casi todos los podcasts que estuvieron, yo les daría un 9 o casi un 10 de su presentación, de contenido y de interacción con el público. Es muy difícil decantarme por uno, así que muy bien este crossover entre Alex y Lorena, y me gustó mucho. Y ahora vamos con la artillería pesada, y nunca mejor dicho, porque venían los de Histocast, el podcast especializado en historia militar. Y es que estos, claro, también se nos hizo corto, porque el podcast duró 1 hora o así. Claro, yo estoy acostumbrado a podcast de Histocast de 7, 9 horas, 11 horas. Claro, yo por ejemplo, los especiales de Histocast de la guerra de Vietnam dura cada uno 10 o 11 horas, y son 2 partes. Entonces un podcast de 1 hora se te hace cortito. En esta ocasión estuvieron el bueno de Javier Beramendi y Goyi, hablando de tanques, la curiosidad de los tanques que eran realmente monstruosos, el diseño y todo. Era muy gracioso. Goyi habló la parte graciosa, y Javier Beramendi un poquito la parte más técnica de cómo era el desarrollo, la doctrina de los tanques. Y bueno, como siempre con Histocast, pues es una delicia estar con todos ellos. Y bueno, me gustó mucho este podcast de Histocast, y verlos ahí fue una pasada, un histórico del mundo podcastil. Por cierto, antes de pasar a lo que fue el final, los premios Asespod,
se le hizo alguna mención durante el podcast de Histocast y luego la gente de Asespod pidió una ovación y pidió un recuerdo para David del podcast Histocast, que como dije el año pasado en un capítulo, nos dejó antes de tiempo, se marchó. Pero bueno, ese homenaje, siempre que hay un podcast de Histocast, siempre que hay algún podcast en directo, se le va a recordar. Y los chicos de Asespod le recordaron porque es parte histórica. Es una de esas voces que junto a Goyi, junto a Goyo, junto a Javier y David eran históricos de este podcast, que es historia del podcast en este país, porque son de esos que digo yo, de los original en un mundo podcastil, y siempre lo recordaremos, así que un recuerdo fuerte para él. Y para acabar, aunque luego veremos que tiene truco porque no se acabó del todo, pero para acabar, estuvieron Asespod, la gente de Asespod. Os invito a que os metáis en su web, veáis que hace en su grupo de Telegram, hacen muchas iniciativas, como por ejemplo el Interpodcast, de intercambio de podcast, de cosas para los oyentes. Es una asociación de oyentes con bastante actividad, que está muy bien, hacen muchos eventos, y uno de los eventos importantes a lo largo de los años de Asespod son sus premios históricos, como la Guardilla, que ya, qué pena, ya no están la Guardilla, como la Escóbula, como otros podcasts, Histocast, un montón de podcasts que han ganado este premio. Y como comenté en el podcast previa de Cañas y Podcast, pues teníamos nominados a gente como el podcast Mujeres con Historia, Pangea, otros como El Abrazo del Oso, La Órbita de Endor, y bueno, ahí había mucha carne en el asador, y finalmente el premio fue para el podcast Cultura Seréfila, un podcast que yo conocí, ¿cómo no, conocer un podcast a través del bueno de Josete? Pues conocí este podcast a través del Rincón de Josete, que ha entrevistado a varios de sus miembros, y bueno, muy merecido el premio. No pudieron recogerlo, pero como si lo hubieran recogido igual, así que bueno, tenemos ganador del premio Asespod para Cultura Seréfila. Ahí se soltó unas palabras ya para cerrar el evento David de Asespod y otras personas de Asespod también, como he dicho, el homenaje, que también aplausos a David Naga. Y luego, para despedir, Julián también despidió el evento de Cañas y Podcast, que a ver si porque al principio del evento Chus de Manchapod, que hizo un evento este año también en Barcelona, le pasó ese micrófono del evento a Julián, fue como pasar la antorcha. Entonces ahí tiene ese micrófono, y el que haga un evento parecido, pues ahí lo tiene esperando ese micrófono para hacer eventos de podcasting por toda España. Esperemos que acabe este micrófono. Se acabó el evento, mucha alegría, mucho regocijo de cómo habían salido las cosas de bien. Y luego para cenar, para acabar, cenamos, nos fuimos a un sitio que la verdad estaba bastante rico todo, restaurante Gavia, con torrenos, hamburguesas. Su especialidad son sobre todo los torrenos y las croquetas. Nos pusimos fino, ahí mucha de la gente que había estado en el evento, ahí disfrutando de anécdotas del mundo del podcast, de viajes. Bueno, la verdad que yo, después de este evento, como casi todos los eventos del mundo del podcasting, me llevo nuevos podcasts para escuchar, para Spotify, para iVoox y todas las plataformas en las que yo escucho. Pero bueno, ya no me caben casi, pero luego me llevo también muchas amistades, mucha gente buena. Así que agradecer de nuevo a Julián, a Elena, a Reta, a Borrachuzo, a toda la gente que estuvo por ahí de una manera u otra ayudando. Este evento sin vosotros no sería lo mismo. Así que bueno, a por un próximo Cañas y Podcast, o en otro sitio, otro evento, como se llame. Y muchísimas gracias por todo, y nos vemos en siguientes podcasts, y adiós.